Vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos pide, siempre nos reta a que hagamos más para Él, pero tenemos que entender qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, porque de otra manera simplemente hacemos por hacer y eso no conviene. ¿Amén? Así que nuevamente vamos a la presencia de Dios para darle gracias por los elementos que participamos y por la palabra que vamos a escuchar. Padre Santo, venimos ante ti nuevamente, Señor, dándote gracias porque tu muerte en la cruz del Calvario, Señor, es lo más importante que tenemos como iglesia. Tu muerte, tu resurrección, nuestra salvación, nuestra justificación, Señor. Gracias porque tú has hecho todo eso por nosotros, Señor. Y no hay manera que lo podamos cambiar, sino una manera de que lo podamos mejorar o pagar de regreso, Señor. Tú hiciste todo perfecto, una sola vez, Señor. Gracias por ello, Padre. Y tu palabra es perfecta, Señor, y también tu palabra nos enseña cómo debemos de vivir, Señor. Así que venimos y te rogamos que nos ayudes a entender lo que quieres de nosotros el día de hoy, que nos ayudes a entender cómo quieres que vivamos el día de hoy, Señor, y que podamos ir allá afuera donde te necesitan, Señor, y podamos compartir el Evangelio de la manera que tú quieres que lo hagamos, Señor. Bendícenos con tu palabra, Señor. Habla a través de mí, que no sea yo, que sea tu Espíritu Santo el que habla a través de mí, Señor, y que todos aquí, Señor, recibamos bendición a través de esta palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a seguir hablando de la fe. ¿Por qué es importante la fe? Bueno, hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tan simple como eso. Si no tenemos fe, lo único que tenemos es religión. Lo único que tenemos es una serie de costumbres. Venimos cada domingo, hacemos lo mismo. Venimos cada miércoles, cada viernes, hacemos lo mismo. Pero si no tenemos fe, de nada sirve. Con fe es con que agradamos a Dios. Y vamos a hablar, el domingo pasado empezamos caminando por fe 1, la segunda serie caminando por fe 2. Vamos a hablar por qué es importante caminar por fe y por qué es importante entender cómo caminar con fe. Acompáñenme a Hechos, capítulo 14, versículo 27. Seguimos estudiando los Hechos y conforme llegamos más profundo en los Hechos vamos a ver que los apóstoles empiezan a hacer viajes misioneros, empiezan a ir a las diferentes iglesias, que nos vamos a empezar a brincar un poquito, ya no vamos a ir a detalle de lo que hicieron los apóstoles en todos estos viajes, pero vamos a ver algunas cosas importantes que ellos encontraron mientras estaban viajando, mientras estaban llevando el Evangelio a otras ciudades. Hechos 14, 27 dice así: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Este pasaje, hermano, es el pasaje más importante que nosotros podemos leer en la Biblia como gentiles. Nosotros no somos judíos, nosotros no somos parte del pueblo escogido de Dios original que Dios escogió con Abraham, pero a través de Abraham fuimos bendecidos. Y dice aquí claramente que la fe ha sido también para los gentiles. Así que nosotros somos copartícipes también del pueblo escogido y participamos con Dios en la fe. Y hace ya como un mes que dijimos que la fe significa acción. Así que cuando nosotros creemos, tenemos que actuar en consecuencia. Y también dijimos la semana pasada que si creemos, vamos a obedecer a Dios. Dijimos que si Dios dice ve, ¿nosotros qué hacemos? Vamos, ¿verdad? Pero cuando vamos y hacemos lo que Dios quiere que hagamos, usted y yo vamos a encontrar ciertas circunstancias que tal vez no sabemos cómo manejarlas. Vamos a encontrar situaciones que no sabemos qué hacer. Así que es importante que sepamos cómo vamos a ir y obedecer a Dios. La semana pasada nos burlábamos un poquito, nos reíamos un poquito de Pedro, que fue a visitar a Cornelio, y de entrada le dice: mira, Cornelio, estoy aquí nomás porque Dios me mandó, pero si fuera por mí, ni ponía un pie en tu casa. Así empezó Pedro su predicación. Y nos reíamos un poquito porque para él ir a una casa de un gentil era cosa abominable, ¿no? Era una cosa que los judíos no hacían. Lo más escandaloso que vemos de Jesucristo que hizo fue que habló con la mujer samaritana en el pozo, pero no entró a su casa. Hablaron afuera y la gente dijo: ¿cómo es que están hablando? Pedro entra a la casa de Cornelio y dice: mira, Cornelio, pues esto no es realmente lo que a mí me gusta hacer. Nosotros, a donde vayamos a ir a evangelizar, tenemos que ir a evangelizar sin hacer ninguna distinción de personas. Para nosotros eso es normal. Para Pedro eso no era normal. Para Pedro, recuerde que Jesucristo dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura, y primero en Jerusalén, luego en Samaria, en todas las regiones de la tierra,
Acuérdense que en aquel entonces el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, se había esparcido por muchos lugares. ¿Qué entendió Pedro? Pues ve a todos los lugares donde están los judíos y predícales el evangelio. Para él, ver un manto que bajaba con animales que eran reptiles inmundos era algo totalmente inaceptable. Así que para él ir a la casa de un gentil era totalmente fuera de lo normal, y hablar de Cristo era totalmente increíble para ellos. Pero para nosotros es muy normal. Así que para nosotros ir a la casa de cualquiera y encontrar sus costumbres, pues es normal. Yo no creo que usted llegue a la casa de ninguno de nosotros y diga, mira, pues estoy aquí, pero ¿cómo me da asco estar en tu casa? Yo creo que no nos va a pasar eso. Para Pedro era diferente. Nosotros como iglesia creemos a Dios y obedecemos a Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, la iglesia de Dios, que hace lo que Dios manda, se asegura de hacer solo lo que Dios mandó. Se asegura de hacer lo que Dios le ha pedido hacer y no otra cosa. Y ahí es donde Pedro tenía un problema. Porque Pedro dijo, a mí me mandaron a predicar a los judíos. ¿Cómo es que Dios quiere que vaya y predique a esta casa? Déjenme le pienso, dijo Pedro, porque como que está un poquito diferente. La iglesia se tiene que asegurar que va a hacer lo que Dios le pidió solamente, y no cosas de más y no cosas de menos. En otras palabras, la fe no es ciega. Tenemos que entender lo que estamos haciendo. Hace ratito decíamos en broma, la iglesia está feliz y el pastor está feliz. No, la iglesia está feliz y Dios está feliz. Amén. Si el pastor viene con una nueva doctrina y le dice, hermano, mire, a partir de hoy vamos a cambiar y esto ya no es cierto, ya se acabó y ahora empezamos con una nueva época. Usted dice, perdóneme, pastor, pero yo te traigo la misma Biblia de siempre. La palabra de Dios no ha cambiado. No es posible. La fe no es ciega. Nosotros vamos a obedecer a Dios, pero tenemos que entender lo que Dios nos está pidiendo. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos para seguir el mandamiento de Dios, ¿por dónde pasó? Por Canaán. Iba para Egipto, pasó por Canaán. ¿Qué hizo cuando estuvo en Canaán? Compró una tierrita donde iban a enterrar a Sara, donde él murió y donde él lo enterraron. Y se siguió a Egipto. Y luego entendió que no era allá y se regresó. Y llegó a Canaán y ahí murió. Él nunca vio el pueblo tomando posesión de la tierra de Canaán. Pero él llegó a la tierra de Canaán. Él entendió lo que Dios le estaba diciendo. En Judá, ahí es donde está la tierra que él compró, ahí fue donde lo enterraron, ahí llevaron a José, los restos de José, Jacob, Sara, todos están ahí. Aunque él no vio la tierra, él llegó a la tierra, porque él entendió. Yo no tengo nada más que caminar y caminar y caminar y caminar, ya cuando me muera, pues ya me morí. Llegó hasta Egipto y dijo, Señor, por aquí no era la cosa. Se regresó y regresó a Canaán. ¿Se da cuenta? Noé, un caso bien similar. ¿Cuánto tiempo le llevó a Noé a hacer el arca? 100 años. Más de lo que nosotros vamos a vivir hoy. Y esos 100 años la gente se burló de él cada día. Noé, ¿qué dijo? A mí Dios me dijo que hiciera esto. Y yo lo voy a hacer. Tú te estás burlando de mí, pero a mí mi Dios me dijo que hiciera esto. Noé no ignoró la cuestión lógica, la cuestión física, de, pues ahora qué voy a hacer con este barcote, que obviamente pues algo va a pasar, pero no sé qué va a pasar. Él no ignoró eso, pero él se fijó no en los hombres, se fijó en Dios. Y ahí es donde la fe se tiene que fijar. Nosotros tenemos que creer en Dios, no podemos fijarnos en las circunstancias. Y hay muchos otros ejemplos en la Biblia de gente que hizo lo que Dios le pidió sin importar qué tan ilógico era lo que le estaba pidiendo Dios. Pero al mismo tiempo lo hicieron sin cambiar lo que Dios les estaba pidiendo. Dios le dijo a Noé, haz el arca de estas dimensiones. Y Noé dijo, ¿por qué de estas dimensiones? No, ¿verdad? ¿Qué tal que en lugar de ponerle 3 pisos le ponemos 4? Se va a ver mejor. No le cambió el diseño a Dios, ¿verdad? Él hizo exactamente lo que Dios le dijo. Cuando Dios le dijo, mete una pareja de este animal y mete 7 de este animal y mete... Él lo dijo, ¿y por qué de este animal no? Él siempre lo dijo, ¿qué es esto? Perfecto.
Josué, ¿se acuerdan de Josué? Imagínense, no sé si usted alguna vez ha imaginado esta escena. Todo el ejército del pueblo de Israel caminando alrededor de Jericó, calladitos. Y la gente mirándolos y estos qué traen. Josué, no sé a qué general se le vaya a ocurrir decir esto, pero Josué creyó que con un grito las paredes iban a caer. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. ¿Tenía sentido militarmente hablando? No tenía ningún sentido. ¿Era una estrategia buenísima militarmente hablando? No. Pero Dios dijo, hagan esto y cuando lo hagan yo les voy a entregar la ciudad. El que dijo, me pongo los ojos en Dios, Dios dijo, yo lo hago. ¿Tiene sentido? Ni me fijo si tiene sentido o no tiene sentido. ¿Se da cuenta? Entonces, a veces parece como que yo me contradigo a mí mismo. Le estoy diciendo que la fe no es ciega, pero estamos viendo ejemplos de personas que hicieron las cosas sin fijarse. Bueno, no se fijaron en las cosas de este mundo, se fijaron en Dios, se fijaron en lo que Dios les dijo. Pusieron atención al mensaje de Dios y dijeron, ¿cómo? Ok. Tú dijiste, yo lo hago. ¿Se da cuenta? Es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. La fe no es ciega, pero se debe de enfocar en Dios, no en el mundo. Por eso la iglesia que obedece a Dios se asegura de hacer las cosas que Dios le pidió solamente, y no otra cosa, no lo que al mundo le parezca más lógico. Así que hoy vamos a ver un par de temas bien interesantes. Las consecuencias de obedecer a Dios a mi manera. Las consecuencias de obedecer a Dios a la manera de los otros. Las consecuencias de obedecer a Dios a su manera. Miren, Moisés, un hombre que batalló y batalló y batalló 40 años con un pueblo rebelde. Y que casi todos, si lo ponemos en una gráfica, 99.9% de las cosas que Dios le dio, Él las hizo tal como Dios le dijo. Pero no todas. Acompáñenme al libro de los Números, capítulo 20. Vamos a leer un poquito del versículo 1 al versículo 13. Le prometo que no traigo muchas lecturas hoy, así que no se preocupe. No es como otros días que traigo 40 versículos. Pero vamos a leer un poquito, ¿ok? Números 20 del 1 al 13, cuando lo tengan me dice amén para que lo podamos leer. Amén. Dice así, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz. Y ahí murió María y fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granada, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, y hablad a la peña, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mi palabra, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¡Wow! El mandamiento era bien sencillo.
trae a toda la gente al frente de la peña, habla a la peña, danos agua. Y va a salir el agua. ¿Qué hizo Moisés? Agarró la vara bien enojado y le dio 2 varazos a la peña. Y salió agua. ¿Hizo lo que él quiso o hizo lo que Dios le dijo que hiciera? Hizo lo que él quiso. ¿No es cierto? Era muy fácil. Lo que él quiso hacer era mostrarle al pueblo de Israel que él podía darles agua donde él quisiera. El plan de Dios era mostrar la gloria de Dios al pueblo, el amor de Dios al pueblo, la misericordia de Dios al pueblo. ¿Qué hizo Moisés? ¿Quieren ver que les saco agua de donde sea? Ahí les va. ¡Pau! ¡Pau! Y le salió el agua. Dios mío, eso no fue lo que Dios dijo. Cuando usted y yo vamos y hacemos lo que nosotros se nos pega la gana. El Señor me dijo que yo fuera allá a predicar. Y cuando fui, les di, pero con todo, hermano, los mandé a todos al infierno. No, nada. Aquí de predicar el Evangelio y enseñarles lo que Jesucristo nos enseñó. Hacer discípulos, bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero cuando la iglesia se fija en sus propios intereses y hace lo que la iglesia quiere y no lo que Dios quiere, ¿qué estamos haciendo? Estamos cerrando las puertas de bendición para toda esa gente que debería recibir el mensaje de salvación. Estamos cerrando las puertas de bendición para la iglesia. Estamos simplemente poniendo nosotros una posición mayor que Dios. Y eso no es posible. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos dijo de la manera que Él nos está diciendo. Hasta ahorita lo que entendemos que Dios nos está diciendo como iglesia es: ve a Winchester. Hasta ahí eso es donde sabemos. ¿Qué vamos a hacer? Ir a Winchester. Como Abraham, vamos a llegar a ver a dónde, y a ver dónde lo hacemos y con quién y cómo. ¿No es cierto? Mientras no encontremos esa parte, ¿nos toca a nosotros resolver ese problema o le toca a Dios? Le toca a Dios. A nosotros, ¿qué nos toca hacer? Orar. Señor, resuelve. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los recursos que vas a poner? ¿En dónde lo vamos a hacer? Y esperar en Dios. Él dice: espera y mira que yo soy Jehová. ¿No es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Pensamos que vamos a estar en la escuela Quarles de Winchester. Oremos por la escuela. Si Dios quiere que estemos ahí, oremos por esa escuela. Pensamos que vamos a estar trabajando en colaboración con la iglesia Fellowship Bible Church. ¿Qué vamos a hacer? Oremos por esa iglesia. Si es lo que Dios quiere que hagamos, Él va a abrir las puertas, y si no, se va a cerrar las puertas. Si Dios quiere que trabajemos independientemente, Dios va a abrir las puertas. Va a poner el local, va a poner la gente. ¿Se da cuenta? No podemos obedecer a Dios a nuestra manera. Tenemos que esperar en Él. Tampoco podemos obedecer a Dios escuchando a los demás. Porque le prometo, hermano, la gente tiene de ideas como usted no se imagina. La gente me ha dado de ideas como usted no tiene idea. El primer día que anuncié aquí en la iglesia, hermano, estamos en un plan para irnos a la iglesia americana. Vamos a empezar un plan de transición, va a llevar algunos meses. Nos vamos a encargar de que todo esté bien aquí en la iglesia, que no falte ningún ministerio, etcétera, etcétera. Un hermano inmediatamente al final del servicio me dice: ¿entonces qué, te mueves en la semana? ¿Cómo? No, estamos en plan de transición, no nos estamos moviendo ahorita. Y me han dado ideas como usted no tiene idea. Pero no se trata de escuchar las ideas de la gente. No se trata de ignorarlas tampoco, pero se trata de escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a ver otro ejemplo en las consecuencias de escuchar a los demás. Vamos tantito más para atrás a Génesis, capítulo 16, versículos 1 y 2. Este pasaje es muy conocido. Génesis 16, 1 y 2 dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Una lectura muy conocida, se ha utilizado muchísimas veces, explicado muchísimas veces.
Abraham había recibido una promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? Que él iba a tener hijos y que de su descendencia iba a salir una nación grande y que esa nación iba a bendecir a todo el mundo. Excelente. Habían pasado algunos años y los hijos no llegaban. Sarai dice, pues yo soy estéril, ¿cómo te voy a dar hijos? ¿Qué dijo Sarai? Para Dios es imposible cumplir su promesa. Eso fue lo que dijo Sarai. ¿Y sabe qué fue lo peor? Abraham estuvo de acuerdo con ella. Sí, es cierto, ya tienes razón. Yo creo que mejor le ayudamos a Dios. Porque Dios no puede. Pues ¿cómo va a poder si tú eres estéril? ¿No es cierto? Al tiempo había pasado y Sarai no tenía fe, pero tenía una idea. No creyó la promesa de Dios, pero tenía una idea. Tenía una sierva que podía dar hijos. Yo creo que era una esclava, porque de otra manera no sé cómo es que se prestó la esclava para hacer esto. La obligaron, me imagino. Y Abraham, mire, pues bien noble. Pues llégate a mi siervo. Ah, bueno, está bueno. Bien suavecito Abraham. No solamente hace lo que Sara dice, sino que se adelanta a los planes de Dios. ¿Se da cuenta? Hace algo que Dios no le había dicho que hiciera. Hizo algo para recibir la promesa de Dios, pero no le preguntó a Dios si era lo que Dios quería. Cuando Sara viene y le dice, mira, aquí está mi siervo, tiene hijos con mi sierva, en lugar de decir a Abraham, sí, hubiera ido con Dios. Dios, ¿esto es lo que tú quieres? Si Dios hubiera dicho que sí, bueno, pues ahí está. Pero estoy seguro que si Abraham hubiera ido con Dios, yo le hubiera dicho, no. Le dije que a ti y a tu esposa les va a dar descendencia. Así que espérate. ¿Pero qué hizo Abraham? Se adelantó. No le preguntó a Dios, hizo lo que otros le dijeron que hiciera. ¿Se da cuenta? Cuando la iglesia se deja llevar por las influencias de otras personas, no solamente echamos a perder el plan de Dios, no solamente arruinamos los planes de Dios, pero creamos confusión. Tenemos una gran nación que nació del hijo de la sierva de Sara, que está haciendo una revolución en el mundo que para qué le cuento. Las iglesias, ¿cuántas denominaciones tenemos, hermanos? Montones. Le decía yo hace un ratito, vamos a ponerle nombre a nuestra iglesia que lleve bautista para que sepan de qué somos. Porque creamos confusión tras confusión tras confusión, no sabe la gente a dónde se mete. Y lo peor es que al final dice, pues es lo mismo. A donde yo me meta, sale lo mismo. Estaba yo viendo un documental ayer de las campañas evangelísticas que empezaron en 1960, evangelistas famosísimos, que al final de la campaña, cuando toda la gente venía al frente y aceptaban al Señor Jesucristo, le tomaban sus datos, y cuando terminaba la campaña, iban a las iglesias de alrededor, iglesias católicas, iglesias cristianas, iglesias judías, lo que fuera, y llevaban toda esa gente a esas iglesias, porque era lo mismo para ellos. ¿Cómo es posible? Una gente que vino a los pies del Señor Jesucristo lo llevaban a la iglesia católica y decían, mira, aquí te vas a congregar tú. Y otro lo llevaban a la iglesia judía, aquí te vas a congregar tú porque tú eres judío. Y otro a la iglesia protestante, y otro a la iglesia metodista, y otro a la iglesia... ¿Es lo mismo? ¿Suena bien? Se encargaron de toda la gente, no dejaron a la gente sola, lo llevaron a una iglesia. ¿Pero es lo correcto? No. Cuando hacemos lo que la gente nos dice que hagamos, creamos confusión en el pueblo. Creamos situaciones donde la gente ya no sabe la diferencia entre el bien y el mal. ¿Se da cuenta? Nosotros no podemos escuchar a otras personas, no podemos escuchar otras ideologías, no podemos escuchar otras organizaciones religiosas. Nosotros tenemos que escuchar a Jesucristo, tenemos que escuchar a Dios, y lo que Dios nos pida que hagamos es lo que vamos a hacer. Vamos a tener cuidado de hacer exactamente lo que Dios nos pide que hagamos de la manera que Él nos está pidiendo que lo hagamos. No podemos
intentar hacer simplemente algo para que la iglesia se llene. No podemos intentar diluir el evangelio para que haya más dinero viniendo a la iglesia. No. Tenemos que ser espirituales, tenemos que estar firmes en la sana doctrina y hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, sin importar lo que esté pasando en las bancas. Si somos poquitos, pero estamos firmes en el Señor. Amén. Estamos firmes en la sana doctrina. Pero ¿qué tal cuando sí hacemos la voluntad de Dios? Las cosas salen mejor. Acompáñenme de regreso al libro de los Hechos. Vamos al capítulo 11. Después de que Pedro va y predica en la casa de Cornelio, regresa a Jerusalén y los hermanos de Jerusalén le empiezan a cuestionar. Dice: oye Pedro, ¿por qué pasó? ¿Cómo que te fuiste a meter a la casa de estos señores ahí romanos? ¿Cómo es que les fuiste a predicar del evangelio? Y mire lo que les contesta. A Hechos capítulo 11, del versículo 12 al versículo 18, él les contesta: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, con fe. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en visión, cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Este versículo es clave. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Aunque a Pedro no le gustó ir a casa de Cornelio, y aunque a Pedro no le gustó la idea de los animales inmundos, y aunque las personas que estaban reunidas en la casa de Cornelio escucharon un mensaje de salvación bastante agresivo, porque Pedro no estaba muy amable, que digamos, ellos aceptaron al Señor Jesucristo, ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo como todos, y ellos aceptaron la salvación. Pedro obedeció a Dios sin fijarse en esas situaciones. Él lo dijo claramente: no estoy cómodo haciendo esto, pero Dios me dijo que lo hiciera, lo voy a hacer. Y lo hizo. La idea no era lógica. Los que iban con él le dijeron: Pedro, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero él obedeció a Dios sin escuchar lo que los compañeros le decían, sin escuchar lo que el mundo le decía. Él solo puso sus ojos fijos en lo que Dios le había dicho. Pero además hizo algo más. Él analizó la situación. Otra vez, la fe no es ciega, mis hermanos. Tenemos que entender lo que estamos haciendo. Él dijo: ellos recibieron el mismo don que nosotros recibimos. Él dijo: a ellos se les dio el Espíritu también como a nosotros se nos dio. ¿Se da cuenta? Él no cambió el Evangelio para que los gentiles aceptaran. Él no diluyó la palabra de Dios. Él les dio un evangelio duro. Les dijo: ustedes mataron a Jesucristo, y si no aceptan a Jesucristo no pueden ir al cielo. Un evangelio fuerte, no fue una predicación con misericordia, porque él no estaba a gusto ahí. Pero cuando el derramamiento del Espíritu viene, cuando ellos aceptan al Señor Jesucristo, él compara y dice: oh, esto es lo mismo que yo tengo. Él no dijo: se parece a lo que yo tengo, es similar a lo que yo tengo. Podemos estar de acuerdo en lo que estamos de acuerdo y olvidar las diferencias. Él no dijo eso. Él dijo: lo mismo que ellos recibieron es lo mismo que nosotros recibimos. El versículo 17 dice: y si Dios pues les concedió el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, lo va a leer otra vez. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? ¿Se da cuenta? El mismo don.
Cuando la iglesia obedece a Dios de la forma que Dios está pidiendo, la iglesia va a lograr la voluntad de Dios y va a crecer el reino de los cielos. No la iglesia, el reino de los cielos. La iglesia es para las demás personas, es para que todos vengan. El evangelio es para que todos vengan. Solo vamos a obedecer a Dios de la manera que Él nos está pidiendo que obedezcamos. No lo vamos a hacer diferente. Junto con Pedro nos encontramos un par de personajes que fueron a predicar a los gentiles. Pedro fue a la casa de Cornelio por ahí del año 40, 41, y Pablo y Esteban van a predicar a los gentiles por ahí del año 41, 42. Pero todo concuerda en que los gentiles estaban recibiendo la misma promesa del Espíritu Santo que los judíos habían recibido. No había discrepancia, no había diferente religión, era lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo lo que Dios les había pedido que hicieran. En el capítulo 14, 27 que leíamos al principio, Pablo, después de que regresa a Antioquía de dar su primer viaje misionero, dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. No tuvieron que cambiar el evangelio para que los gentiles aceptaran a Jesucristo. No tuvieron que limar las asperezas. Bueno, ustedes creen en esto, nosotros creemos en esto. ¿Qué tal que nos encontramos a la mitad y ahí platicamos? El mismo evangelio. Nosotros, hermanos, cuando vayamos a Winchester, no podemos comprometer el evangelio de Jesucristo. Si encontramos personas que tienen otras creencias, ¿las vamos a aceptar? Sí. ¿Les vamos a predicar la sana doctrina? Sí. ¿Vamos a cambiar nuestras creencias? No. Los que tienen que cambiar son ellos, no nosotros. ¿Se dan cuenta? Los que tienen que encontrar la verdad son ellos, no nosotros. Cuando nosotros no escuchamos a Dios y hacemos lo que se nos pega la gana, nos escuchamos a nosotros mismos y Dios simplemente nos desecha. Muchas iglesias hoy en día están rebosando de gente, pero Dios no está ahí. Muchas iglesias en nuestros días están predicando cualquier clase de evangelio, menos a Jesucristo. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros vamos a ir a Winchester y cuando escuchemos a los demás que nos den ideas y que nos digan lo que nos van a decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la Escritura. Dios nos está diciendo que prediquemos el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de perdón de pecados, el evangelio de arrepentimiento, el evangelio de santificación. Ningún otro evangelio. No lo podemos diluir. Es importante que cada iglesia defina su religión. Es importante que cada iglesia defina su doctrina. Pero si la iglesia no dice claramente en lo que cree, la gente va a estar confundida. Nosotros tenemos que ir y enfocarnos en Jesucristo y predicar la sana doctrina solamente. Porque cuando nos enfocamos en las cosas de este mundo, nos enfocamos en cómo hacer las cosas de la manera que a mí me gusta. Y eso no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es ir a Winchester y no vamos a cambiar el evangelio de Jesucristo por una iglesia bien bonita. No vamos a comprometer la predicación del evangelio por una iglesia llena de gentes. Vamos a ir a predicar el evangelio. No vamos a cambiar la doctrina por dinero. No vamos a cambiar la doctrina por gentes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entender lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, poniendo los ojos en Cristo, predicando la sana doctrina y llevando el evangelio a toda criatura. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo Todopoderoso, nuevamente delante de tu presencia, Señor, entendiendo que tenemos que caminar por fe, Señor, pero que tenemos que caminar en lo que tus escrituras nos enseñan. No podemos caminar una fe ciega que nos lleve a cualquier lugar, sino tenemos que caminar en la fe de Jesucristo, la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Tenemos que caminar en lo que tú nos has dicho que tenemos que hacer, Señor. Ayúdanos, Padre, conforme continuamos desarrollando los planes de la iglesia, Señor, conforme continuamos creciendo, Señor, a comprometer nuestro evangelio solamente contigo, a comprometer la predicación del evangelio solamente contigo y no con nadie más, Señor. No queremos comprometer
tus escrituras a cambio de ningún favor de este mundo, Señor. Queremos que tu escritura, con el poder de tu Espíritu Santo, transforme la vida de las personas que van a escuchar el mensaje, Señor. Danos esa fe. Danos esa fe que entiende lo que tú quieres que hagamos, Señor, y danos las fuerzas espirituales para llevarlo a cabo, Señor. Te pido que cada uno de nosotros estemos seguros y conscientes, Señor, en lo que hemos creído, Padre. Ayúdanos a tener una fe clara de lo que tú quieres que hagamos, Señor, y ayúdanos a hacerlo solamente de la manera que tú quieres que lo hagamos, Señor. Ayúdanos como iglesia a permanecer santos, a permanecer fieles, alejados de la apostasía, alejados, Señor, de todas aquellas iglesias que están tratando de hacer las cosas diferentes, Señor, para ellos, no para ti, Señor. Ayúdanos a hacerlo todo para ti, Señor, y solamente para ti. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Permite que esa palabra se quede en nuestros corazones, Señor, que la recordemos todos los días y que estemos comprometidos contigo y solamente contigo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.